Sí, buenas tardes y bienvenidos a ya la última charla de este congreso. Vamos a hablar va a hablar de la acción colectiva tras la nueva directiva 2020/1828, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Nos acompañan en esta charla y el orden un poquito de prelación o de la forma de hablar, van a hablar en este orden es, primero hablará don Fernando Santos Urbaneja, que es fiscal delegado de consumo en Andalucía, que nos situará un poco dónde estamos y la experiencia de su ejercicio de este tipo de acciones. Después, doña Teresa Armentadeu, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Girona, que nos introducirá en lo que nos puede llegar a ofrecer esta directiva, básicamente, ¿no? Nuestro tercer ponente es don Francisco Peláez Sanz, profesor titular de Derecho Procesal y director del Departamento Procesal de ESADE. Nos hablará de las actuaciones preparatorias de la acción colectiva y la preparación de la acción colectiva como tal, ¿no? El cuarto ponente, don Javier Jiménez Chacón, que es un compañero y abogado ejerciente en Granada, pues nos hablará un poquito más de la parte procesal, de la acción colectiva, de los problemas que pueden surgir y si le da algo de tiempo, dentro del tiempo que tiene, pues hará una pequeña introducción a las entidades habilitadas. Y el quinto ponente, el ilustrísimo don Juan Francisco Garnica Martín, presidente de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, terminará las ponencias hablándonos de los requisitos de la admisión a trámite y el sistema de coordinación de las acciones incoadas. Yo estará como relator don Alberto Cabello Masegosa, presidente de la Asociación de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Madrid. Y simplemente como decano de Burgos agradecer muchísimo al Colegio de Barcelona y a su decana por habernos invitado a participar. Lo digo en nombre como decano, pero en nombre de mis colegiados, porque sé que muchos están siguiendo esto y estamos realmente agradecidos por habernos invitado a participar de esta manera en este congreso. Así que sin más, y ya no me enrollo más, y para pasar doy la palabra a don Fernando para que nos empiece a situar un poco en la acción. Muy bien, buenas tardes a todos. Saludos a todos los asistentes, agradecimiento al presentador, agradecimiento al Colegio de Abogados de Barcelona, a mi querido amigo Jesús Sánchez, en quien personifico la invitación, y enseguida paso a exponer telegráficamente, no es así este formato las cosas. Yo diría que las acciones colectivas son un cuerpo extraño en nuestro derecho y en nuestra tradición. Ya en el derecho romano empezábamos con Ticio contra Cayo y Cayo contra Ticio y poco más nos ha gustado salirnos de este esquema. El consorcio ya nos ha parecido a veces una cosa complicada y ya no digo las acciones colectivas, sobre todo si son acciones colectivas difusas o acciones colectivas masa. Dicho esto, cierto es, pero también que en el mundo anglosajón hay una tradición más larga. En Estados Unidos, pero no solo, desde Canadá hasta la misma Argentina hay una tradición mayor. Yo he estado por allí en alguna ocasión y esto lo manejan mucho más. Por ejemplo, en Brasil, el ejemplo de la Fiscalía durante Lula fue un verdadero espejo donde mirarse. Lo cierto es que en Europa la verdad es que no. Tenemos una diferente posición. Yo creo que el consumidor ante una infracción colectiva está mucho más amparado en Estados Unidos o en Canadá que en España o incluso que en Europa. Y, por ejemplo, paradigmático es el Dieselgate, lo de Volkswagen. Se vendieron coches a la otra orilla del Atlántico, también en Europa, y allí rápidamente hubo indemnización porque hay despachos especializados y sobre todo la espada de Damocles de los daños punitivos, y allí se resolvió todo pronto. Aquí, mucho más tarde, hemos tenido, en fin, ha tenido éxito OCU con esa reciente sentencia del juzgado de lo mercantil que ha llevado Eugenio Ribón, pero realmente tenemos muchas más dificultades. Bien, lo que tengo que decir es, así mirando las cosas de lejos, cuando estrenamos una nueva directiva, decir que antes ha habido otras 3 ofensivas, otras 2 ofensivas. Esta es el tercer periodo de directivas. No estamos estrenando una estrategia, no estamos estrenando un ámbito, porque ya desde finales de los años 90 se está trabajando en esto. La primera
directivas se transpusieron en España a través de la Ley 39/2002 de 28 de octubre. Aquellos 9 artículos, como suelo decir yo, aquellos 9 artículos, qué pena que no se hiciese antes cuando se estaba haciendo la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000, porque este fue el primer parche, ¿no? El primer hacer obras sobre un edificio nuevo y técnicamente bien trabado como era y es la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquellos 9 artículos, el 6, el 11, 15, 52, 221, 249, 250, 711 y 728. Y ala, arreglaros, arreglaros. Bueno, yo no sabía lo que hacía, de verdad, no tenía ni idea cuando el día 12 de marzo del año 2003 puse la que era la primera acción colectiva con acción reparadora unida del Ministerio Público en Europa. Hoy tengo que decir que desde que se terminó, relativamente, se terminó en febrero del año pasado, 17 años me contempla, 17 años y 18 recursos de apelación. 18 recursos de apelación, sobre todo en la fase de ejecución, y porque en Córdoba, que es donde yo trabajo, en la audiencia de Córdoba, te devuelven los recursos, cosa admirable, a 2 meses vista, por si no, no había habido tiempo, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que venimos de allí. Ha habido una segunda etapa en torno al 2009, que es la directiva que ahora se deroga, y estamos en esta tercera fase o en esta tercera ofensiva, y a mí me suscita las siguientes reflexiones o consideraciones. Primero, ¿por qué no se hace evaluación de lo que ha ocurrido? ¿Por qué no se dice que hemos ganado o que hemos perdido? Yo echo de menos esa mirada. Quizá porque la historia nos conduzca directamente a la melancolía, es decir, casi no hemos conseguido nada. Y claro, eso vende mal, pero yo creo, desde esta cierta indignación que tengo, que desde la indignación tenemos que pedir que esto no vuelva a pasar. O sea, no nos vuelven a poder tomar el pelo otra vez, ¿eh? Y aquí puede haber tomadura de pelo si lo permitimos, ¿no? Entonces yo creo que esta cierta indignación de considerar que todo lo anterior ha servido para poco debe estimularnos, ¿eh? Debe estimularnos a que esto no vuelva a ocurrir. Porque si no, estas empresas, algunas de ellas que son infractoras compulsivas de vulneraciones contra el consumo, pues van a seguir estando muy cómodas. La segunda reflexión al hilo de la primera es que la directiva nos da pie en derecho interno y en política interna a hacer muchas cosas. Puede ser una gran ocasión, yo por lo menos lo tomo como esto, ¿no? Pero sin olvidar lo que tenemos. Una gran ocasión, sobre todo para que desde el gobierno, y que todos sabemos que tenemos un ministerio de consumo por primera vez, pues se hagan políticas verdaderamente eficaces. El artículo 51 de la Constitución, que es el que trata el consumo, incluye ese término eficaz, porque si no todo lo que hacemos no es eficaz, no hemos hecho nada. Y hay una llamada que es en el artículo 51 y también en el 9.2 en general de la Constitución a que seamos todos los poderes, todos los poderes tenemos que remar en la misma dirección, pero el orden importa. Creo que al primero que le toca es al legislativo y tiene desde hace mucho tiempo propuestas de reforma legislativa con reformas que pueden ser inquietantes, pero hay que llevarlas al BOE, hay que llevarlas al BOE. Después está el Ejecutivo y finalmente el Judicial. Pero no hagamos trampas, porque si lo derivamos todo directamente al Judicial, lo único que hacemos es atascar los juzgados. Aquí en Córdoba, para nuestro desconsuelo, el juzgado de cláusula suelo está señalando para el 2024. Esto no tiene ningún sentido que estemos despilfarrando recursos de la Administración de Justicia en cosas que se pueden perfectamente arreglar de otra manera, con procesos testigos, estratégicos, etc. La tercera reflexión que quiero hacer es un poco al hilo. Yo soy en esto seguidor de Santa Teresa, decía, cuando no se da remedio, mal es quejarse. Pues yo me quejo mucho, pero también doy remedio. Muchísimas propuestas de reforma legislativa que ya aparecen en la memoria de la Fiscalía del año 2009 y que siguen plenamente vigentes. Y desde este conocimiento yo, y ya voy acabando, distinguiría entre lo que son enfermedades mortales que tienen ahora mismo las acciones colectivas, es decir, que si no las curamos de eso es que están muertas, y otras que tienen que ver con un cierto de más o menos salud, ¿no?
Bueno, pues las dos enfermedades mortales que yo voy a decir nada más que enunciar, porque además yo he entregado un texto escrito, me han dicho que se entregará y allí va el detalle, es: como no tengamos un juzgado mercantil central especializado en acciones colectivas masa, no hacemos nada. Ahora mismo también se puede incluso presentar acciones transfronterizas, donde en el juzgado de primera instancia, ahora ya mercantil de Córdoba, de Granada, tenemos que tener un juzgado que sea capaz de tramitar una acción colectiva y ejecutarla que afecte a millones de personas. Y si no tenemos esto, lo demás, de verdad, y no se tocan las campanas, decía el alcalde, porque no hay campanas. Decía, pues mire, si no hay campana, las otras razones no me las cuente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo? Bueno, ya sabemos que en la Audiencia Nacional, curiosamente, porque la ley orgánica del 85 no lo pudo ni prever, no hay sala de lo civil ni de lo mercantil, pero no es que sea ese un modelo. Me vale el modelo de Alicante, un juzgado centralizado con competencia nacional, por ejemplo, en marcas, como es Alicante, ¿no? Esta es la cuestión sin la cual no va a haber vida en las acciones colectivas. Y la segunda, no va a haber vida si no regulamos la última fase, la tercera, que es la ejecución. Actualmente no está regulada la ejecución de las acciones colectivas masa. Podemos tener la preparación de la que nos va a hablar un ponente que tiene sus dificultades, tenemos el segundo round o el segundo set, si hablamos de tenis, que es la declarativa, que se gana con facilidad, y después el embudo al 519 y de uno en uno. ¿Cómo voy a presentar para 300.000 o la acción de gas natural, que eran 200 y pico mil, y después de uno en uno? No, tenemos que hacerlo de otra manera. La única vez que hemos conseguido hacer esto en Córdoba ha sido porque yo me topaba con el juzgado y sobre todo con el letrado de la Administración de Justicia, que decía que todo lo que yo pedía era imposible porque no estaba contemplado en la ley rituaria, decía, la ley rituaria. Bueno, el caso es que fue la Audiencia de Córdoba la que estableció ese camino y sobre todo estableció las bases del cumplimiento en un auto célebre de 22 de diciembre de 2014, día de la lotería, y le tocó la pedrea a algunos cientos de miles de andaluces que recibieron y siguen recibiendo una cantidad entre 200 y pico euros, porque aquel auto dijo lo que la ley no dice, pero puede decir. Basta con que ese auto se lleve a la ley y ya será más fácil, ¿no? Don Fernando, 2 minutos. Bien, esos 2 minutos son para las dos cosas que creo que darían salud. Las dos cosas que darían salud, pues sería, hombre, dentro de lo procesal, apostar, el Ministerio Fiscal creo que está en ello, crear una fiscalía de sala de consumo que diese cobertura a las secciones, también la abogacía del Estado, que está un poco inédita, a través de acciones colectivas, órganos de apoyo a la ejecución colectiva. Tenemos un precedente en el caso de la colza, para, aunque fuese en vía penal, la acción civil, se alquilaron unos locales en la Castellana y se pusieron unos... Bueno, esto hay que ponerlo en la ley. Y después existe algunas cuestiones procesales de discriminación positiva que seguramente van a ser objeto de análisis. Yo con esto termino. Me interesa mucho decir que si esas dos cosas que propongo, que son vitales, no se resuelven, no habrá vida, ¿eh? Pero aquí estamos entre todos para que eso no sea así. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, don Fernando. Doña Teresa, ¿qué nos ofrece la directiva? Bien, quiero utilizar unos segundos del tiempo justo que tenemos para dar mi enhorabuena al Colegio de Abogados, a su decana y a todos los organizadores, y paso sin más a hacer una brevísima, unas meras pinceladas, yo diría de brocha gorda, de lo que supone la directiva del 30 de junio de 2020. En primer lugar, quiero señalar que la directiva supone culminar un camino iniciado desde hace tiempo, ya lo ha dicho el anterior ponente, pero concretamente iniciado en 2008 con el Libro Verde, que va a crear, como suele suceder, muchas satisfacciones y alguna que otra decepción. Quiero señalar también, en relación con lo que se ha dicho antes, que la idea común desde 2008 hasta ahora en todas las iniciativas diferentes de Europa, y voy a mencionar solo 2 o 3, ha sido apartarse
de las class action americanas. Para el legislador europeo, las class action americanas son una iniciativa de private enforcement, es decir, de ejecución, de búsqueda de la satisfacción de la tutela de manera particular, que lleva a toda una serie de situaciones no deseables y que además se entiende existen otros remedios en nuestro ordenamiento. Eso ha sido un leitmotiv de todas las diferentes iniciativas y veremos que se marca en algunas de las cuestiones básicas de la directiva. Lo importante, para mí, lo fundamental de esta directiva, dar respuesta y tutela a los derechos de los consumidores mediante acciones de reparación en situaciones individualizadas en que se han lesionado los derechos de un número elevado de personas. Teníamos acciones de cesación, teníamos acciones inhibitorias, no teníamos acciones de reparación con ámbito europeo y esta es la gran aportación desde mi punto de vista. ¿Qué se ha perdido? ¿Cuál ha sido la ocasión perdida? Crear un modelo propio. No se puede decir de la lectura de toda la directiva que exista unas acciones colectivas europeas, a la europea, es decir, que constituyen un modelo propio. El por qué también daré dos breves pinceladas. En el 2008 el Libro Verde perfilaba un tipo de recurso colectivo y en el 2013 se produce una recomendación que intenta que todos los ordenamientos por lo menos tengan en común una serie de cuestiones, como por ejemplo adoptar el sistema de opt-in, es decir, de inclusión, de manera que no se pueda vulnerar el principio de audiencia, entre otras cuestiones. El último empujón, por dar un salto muy rápido, si no, no me daría tiempo, ha sido el New Deal for Consumers de abril de 2008, que ha supuesto, digamos, el antecedente más inmediato de esta directiva y que ha puesto sobre la mesa dos percepciones, dos sensibilidades, que se diría. Una, la de la Comisión y el Parlamento Europeo en pos de la armonización, es decir, de buscar un sistema de acciones colectivas armonizado para los 27 países. Y otra, del Consejo, que entendía que lo que tenía que hacerse era de remitir la regulación a los Estados miembros. La directiva, naturalmente, tiene un poco de cada. De manera que, en definitiva, más que una armonización, esta directiva, conforme a lo que sería el 81 del Tratado Fundacional, es una protección de consumidores que aproxima legislaciones nacionales. Y esto tiene su repercusión en muchos aspectos, algunos de los cuales mencionaré. ¿Cuáles son los grandes temas de la directiva? El primero, fundamental, la gran batalla siempre en materia de acciones colectivas, la legitimación, sobre la que no voy a entrar porque ya quedamos en que sería objeto de mención por otro miembro de esta mesa. La segunda, la modalidad de tutelas que acoge las acciones de carácter reparatorio. La tercera, que no se ha decantado por un modelo ni de inclusión ni de exclusión, de manera que seguimos sin saber, con la directiva ya en marcha cuando sea eficaz, si tenemos un modelo de opt-in o un modelo de opt-out, con todo lo que eso supone en diferentes aspectos. Se ha regulado un acceso a fuentes de prueba, muy importante para la eficacia de las acciones colectivas, pero que es de aquellas cuestiones que en el ámbito procesal se remite a los ordenamientos nacionales. También se regula la eficacia de las resoluciones anteriores en materia de diversas acciones, tanto una colectiva como una individual, como diversas colectivas, etcétera, y la conexión entre ambas, que también no mencionaré más, puesto que será objeto de otra ponencia. Se incorporan las transacciones colectivas, naturalmente, y después un aspecto sustancial de la directiva es el tema de la financiación. ¿Por qué? Porque se entiende que el tema de la financiación es un tema que tiene que estar resuelto antes de iniciar una acción colectiva y creo que esto es de los temas que tratará el profesor Peláez. Ámbito objetivo y temporal de aplicación. El ámbito objetivo, protección del consumidor en un amplio abanico, responsabilidad de daños y productos defectuosos, cláusulas abusivas, venta y garantía de bienes de consumo, contratos de suministros, seguridad general de productos, prácticas comerciales desleales de empresas en relaciones con consumidores, publicidad engañosa,
bloqueo geográfico injustificado u otra discriminación por nacionalidad, entre otras, y al margen de lo que después voy a decir en el aspecto sectorial. ¿Cuál es el ámbito temporal? El ámbito temporal ha sido también objeto de un consenso, por así decir, entre dos posiciones diferentes, de manera que les será aplicable la directiva a partir de que las acciones se ejerzan una vez se esté la fecha de aplicación, con independencia, y esto es lo importante a tener en cuenta, del momento en que se haya producido la infracción, que era lo que pretendía o era lo que proponía la propuesta del Parlamento. De manera que si hay 24 más 6 meses para la transposición, ese será el plazo en el que empezará a ser eficaz temporalmente. En cuanto a los sectores, es importante señalarlos, sobre todo por resaltar los que han quedado fuera. Quedan dentro la información y el etiquetado de productos, el derecho de pasajeros, turismo, sanidad, comercio electrónico, servicios por vía electrónica, telecomunicaciones, datos personales, el mercado de la energía, la eficiencia energética, la resolución por medios alternativos, tanto ADR como ODR, servicios financieros, servicios de inversión, servicios de seguros y prestaciones de jubilación. ¿Qué queda fuera? Muy llamativamente, las infracciones del derecho de la competencia, que era el origen de las acciones colectivas y que, sin embargo, ha quedado fuera, no puede ser objeto de acciones colectivas según esta directiva, y queda fuera también el medio ambiente, que sigue siendo una de las cuestiones pendientes en este ámbito. ¿Qué define el nuevo modelo? 2 minutos, Teresa. Vale. Lo sé, gracias. Tengo ya también mi control aquí, gracias. Notas definitorias del nuevo modelo. Es una armonización de mínimos. No es un sistema de acciones colectivas europeo. No es algo que podamos decir, oponemos a las class action americanas este modelo. Pero esos mínimos son bastantes. Hay remisión a la autonomía de cada Estado en muchísimos aspectos. Uno de ellos creo que será objeto también de tratamiento, que es respecto al control jurisdiccional, que antes no estaba tan regulado y que ahora sí que existe, aunque sea por remisión. Incluir esas medidas reparadoras, la previsión de financiación como aspecto clave, el procurar que no haya intereses contrapuestos financieros, el deber del empresario de informar del resultado a los consumidores, las normas sobre suspensión de la prescripción y las transacciones colectivas. ¿Qué se ha armonizado, por lo tanto, en realidad? Que exista el sistema de tutela colectiva que permita el resarcimiento, la posibilidad del ejercicio transfronterizo de acciones colectivas por entidades representativas, en que, bueno, creo que será objeto de un ponente posterior, pero todo el tema de legitimación se asienta sobre si se está ejercitando una acción nacional o una acción transfronteriza. Requerir que se garantice y se controle la financiación, aspecto clave que seguro que es objeto de mucha atención por el siguiente ponente, y la existencia del control de tribunales y facilidades probatorias. También, a su vez, existe un control de las costas, en donde se aplica el principio del vencimiento objetivo, salvo norma en contra del ordenamiento nacional, y se prohíbe de manera expresa que el consumidor afectado pueda asumir las costas de la entidad habilitada o del empresario. Y se señala finalmente que caben contribuciones modestas, casi entrecomillado, de los consumidores y usuarios para adherirse a la colectividad. Me hubiera gustado poder hablar de las transacciones colectivas, que creo que es una gran cuestión, pero seguro que alguien lo tocará y si no, tendremos ocasión de debatir en otro momento. Con mi agradecimiento de nuevo por la atención prestada, acabo con esto mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Teresa. Vamos a dar paso al tercer ponente, don Francisco Peláez, para que exponga ya, nos hable sobre las actuaciones preparatorias, la preparación de las acciones colectivas. Muy buenas tardes a todos. Quería agradecer a los organizadores del Congreso la posibilidad que me han dado de poder participar en esta mesa en la que se está hablando de las acciones de representación, acciones colectivas,
que ya no solo tengo yo un interés desde un punto de vista teórico, sino que creo que desde los primeros compases de acciones colectivas, que no han sido muchas las que se han realizado, he estado participando, y esto data del año 2001. Y, por lo tanto, tengo quizá un conocimiento desde dentro que es interesante para poder valorar pues, esta ponencia. Quiero partir de una situación de hecho. Cuando te enfrentas con la directiva, esta directiva lo que te dice en el primer párrafo de la exposición de motivos, de que estamos en un mundo globalizado, de que estamos en un mundo digitalizado y que realmente en este entorno las prácticas ilícitas suponen un riesgo grave de que se produzcan infracciones y perjuicios a numerosísimos consumidores. Por lo tanto, ante esa situación de riesgo, quiere dotar de una herramienta, sobre todo califica que sea eficaz para proteger al consumidor. Esta herramienta no puede ser otra que las acciones de representación o colectivas. Y de esta forma nos lleva al objeto de la directiva, que no es otro que intentar que todos los Estados miembros de la Unión Europea dispongan de un mecanismo de acciones de representación en las que se adopten medidas tanto de cesación como de resarcimiento, resarcitorias, y que cumpla con los mínimos que marca la ley. Pero inmediatamente, y esto es otra de las cosas que me interesa remarcar, pone una condición que en la práctica nos está pasando y no se cumple. Dice que tiene que existir en este sistema un equilibrio. ¿Un equilibrio en qué sentido? De que no se puede utilizar esa protección del consumidor para, por así decirlo, lesionar o perjudicar a los empresarios. Hasta ahora nos encontramos que los que participamos en procesos de consumo se está demonizando al empresario y, por lo tanto, todo esto está creando un desequilibrio en el mercado que es fatal. En el mercado tiene que estar consumidor-empresario en ese equilibrio, como decía, por lo tanto, no puede utilizarse las acciones colectivas como un ariete para arremeter contra las empresas. De esta forma veremos que se intentarán eliminar aquellas acciones que sean abusivas, que sean perjudiciales, que estén infundadas. Otra cuestión que la ponente que me ha precedido ha puesto de manifiesto es remarcar que nuestra directiva respeta lo que sería el principio de autonomía procesal de los diferentes Estados. Quiere decir, no nos encontramos en esta normativa con un procedimiento regulado y detallado hasta sus últimas consecuencias, para nada. Simplemente son directrices generales para que cada Estado posteriormente pues vaya concretando y vaya determinando los parámetros. ¿Problema que tiene esto? Que hacer propuestas ahora, cuando no conocemos cómo se va a transponer la directiva en cada Estado, pues a veces pues resultan difíciles y son casi de ley ferenda. Efectuada esta pequeña introducción, quería hacer unas reflexiones previas que son importantes y que desde la práctica creo que son también trascendentes. La primera de ellas es, si la directiva ha detectado que estamos en este entorno nuevo, digital, global, que necesitamos herramientas nuevas, solo podemos encarar un sistema de protección adecuado si nos damos cuenta que nos está llevando a un sistema procesal nuevo, a una práctica forense distinta. Y hasta ahora, aunque había acciones colectivas, estábamos utilizando las acciones colectivas como si fuesen acciones individuales. Y tenemos que ir a un entorno procesal diferente, el de las acciones individuales frente a las acciones colectivas. La segunda reflexión también tiene una importancia y realmente no me he querido morder la lengua y la tenía que decir como fuera. Si nuestra directiva ha dejado dicho de forma clara que la herramienta adecuada, eficaz, para poder proteger a los consumidores son las acciones colectivas en estas lesiones pues, múltiples, lo que tenemos que intentar también es aprovechar esta coyuntura para poner freno a una situación que podríamos calificar de abuso casi fraudulenta, que son la utilización de las acciones individuales en masa para disfrazar, para no utilizar las acciones colectivas, porque estas acciones individuales en masa están convirtiéndose en un negocio para determinados despachos de abogados, además de que no solo es un negocio, sino que perjudican a los tribunales porque los colapsan y van en contra de lo que sería el espíritu de esta directiva.
consecuencia, habría que poner freno a estas prácticas que están encubriendo la posibilidad de hacer acciones colectivas que serían las adecuadas. Finalmente, para encajar el tema que me interesa, que lo iré punteando, la pregunta que yo me hacía es, ¿realmente nuestra normativa de acciones colectivas respeta las directrices de la Directiva sobre acciones de representación? ¿Es eficaz nuestra normativa actual? Y la respuesta desde la práctica es rotundamente no, pero con un matiz. La normativa, curiosamente, no está tan alejada de lo que nos dice la directiva. Otra cosa es que no se ha utilizado. Y realmente no se utiliza porque cuando estás en procedimientos de consumo, donde se pone el acento fundamentalmente es en la parte material, en ver cuál es el problema y cómo solucionarlo. Y los aspectos procesales, tristemente, es algo que no se toca casi nunca. Y yo no veo, pues, realmente que haya una jurisprudencia donde se perfilen estos aspectos procesales. Dicho lo cual, me quiero centrar en lo que es el objeto leitmotiv de mi ponencia, que sería la preparación. De todos los aspectos que plantea esta directiva nueva, que hay muchos, yo me he querido fijar en algo que es lo previo a iniciar propiamente el procedimiento. ¿Y por qué? Lo veréis enseguida. Hoy, ¿qué tenemos? Si una asociación de consumidores quiere iniciar una acción colectiva, esta asociación de consumidores presenta la demanda, el letrado de la Administración de Justicia analiza los requisitos procesales de procedibilidad y cuasi automáticamente la admite a trámite. Esto, con la directiva, si realmente la aplicamos de forma adecuada, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la directiva lo que está orientando a una actividad que no se realiza y es que a los jueces, a los tribunales, les tendremos que dar una información previa, una información detallada para que decidan si admiten o no admiten aquella demanda. Y ojo, para realizar esta información va a requerir que las entidades habilitadas, que son las que tienen que ejercitar las acciones, realmente realicen una labor preparatoria que será más o menos intensa según los casos. Dicho eso, veamos a ver los requisitos. Los requisitos voy a pasar de corrido porque no da tiempo, pero varían según si utilizamos medidas de cesación o utilizamos medidas reparatorias. Cuando nos centramos en las medidas de cesación de una conducta ilícita, el foco lo vamos a poner no en el particular, sino en el mercado. Y los requisitos son menores. El que es más novedoso es un requisito que si no lo cumplimos no nos pueden admitir a trámite la demanda y es acreditar que se ha hecho una consulta, se ha hecho un requerimiento al empresario infractor para que cese con la infracción. Se le darán 2 semanas, transcurridas las 2 semanas, si todavía continúa y se sigue en esa obstinación de la infracción, ya puedo poner la demanda. Y a su vez también en las acciones de cesación nos permiten, a modo de medidas cautelares, acciones preventivas, o sea, adoptar una cesación de una conducta según las circunstancias para que mientras dure ese procedimiento pues no haya mayores perjuicios. Me centro ya en lo que son más importantes las acciones de resarcimiento. ¿Por qué son más importantes? Porque cuando hay una infracción, realmente esa infracción perjudica a personas concretas, perjudica a consumidores. Y estos consumidores lo que quieren es obtener un resarcimiento. Y esto motiva que la directiva haya adoptado toda una serie de medidas que son bastante importantes. Yo las he aglutinado en varios grupos porque, como el tiempo no nos lo permite, por lo menos por dar una visión genérica de estos requisitos. 2 minutos. Perfecto. El primero se centra en el tema de la descripción del grupo de consumidores. Tenemos que no nos obligan a individualizar a los consumidores, pero sí que por lo menos tenemos que especificar o delimitar ese grupo, porque a partir de la delimitación, o sea, de esa especie de retrato robot de los consumidores, podremos estar en condiciones de que estos particulares obtengan los beneficios que les corresponden. A su vez, también tendremos, a las asociaciones les piden que en las páginas web indiquen qué acciones de representación van a ejercitar. ¿Para qué? Para que los consumidores las conozcan y estén en condiciones de decidir si quieren ser representados o no quieren ser representados en esa acción colectiva.
Es muy importante para mí, aunque la directiva no lo define de una forma clara y precisa, que también hay que dar información previa sobre la cuestión de hecho o de derecho que va a ser el objeto de la acción. Y la única razón de ser que tiene esto es que, como hay una acción colectiva, hay que comprobar con carácter previo a la admisión si hay una homogeneidad en cuanto a los motivos que llevan a ejercitar esa acción. Si realmente los consumidores todos responden a una misma base o, por el contrario, para determinar si hay una infracción o no, pues tenemos que ver circunstancias individuales que diluirían la eficacia de aquella infracción. Por lo tanto, hay que comprobar si los hechos en los que se basa la infracción van a ser homogéneos para esos consumidores. También hace referencia a que habrá que informar previamente a los tribunales sobre la financiación para ejercitar las acciones resarcitorias y realmente porque requerirán una inversión económica. Y, por último, hacer mención a un aspecto que también es muy importante, y es que se pide a los tribunales que intenten fomentar con las entidades habilitadas y con las empresas los acuerdos previos al conflicto. O sea, que en lugar de que se desarrolle el conflicto, que intenten llegar a acuerdos. La conclusión es clara. O sea, tenemos que ir a una nueva práctica. Esta nueva práctica va a permitir una transparencia si realmente se logra hacer esa información previa y esa preparación adecuada, y así estaremos en condiciones de que la acción colectiva sea adecuada y eficaz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Francisco. Le voy a dar la palabra a don Javier para que nos hable un poquito de los problemas procesales de la acción colectiva y luego, pues ya que lo ha introducido también don Francisco, las acciones, las entidades habilitadas. ¿Vale, don Javier? Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento a los miembros del comité organizador, a mis apreciados Jesús Sánchez, o el profesor Orduña, doña Cristina Vallejo. Es para mí un placer, un honor estar aquí con todos vosotros, al lado de tantas personas con tanto enjundia jurídica, ante las que uno se siente, la verdad, muy poca cosa. Y bueno, vamos a intentar aportar mi granito de arena como abogado de calle de barrio que me defino. Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores. Esta frase, que no es mía, pero me adhiero plenamente, era el título de unas jornadas que la Sociedad de Consumidores ADICAE, con la que colaboro profesionalmente desde hace unos años, llevó a cabo en el 2014. La frase la acuñó, si no me equivoco, una prestigiosa doctora de Derecho Procesal, doña Matilde Buena. Miren, si hay algo que a los abogados, yo creo que la mayoría de nuestros maestros nos inculcaron, es que es fundamental en derecho utilizar una cosa que se llama el sentido común. Si aplicamos el sentido común, normalmente siempre habrá, me decía mi maestro, una ley o una sentencia que la ampare. Y si no la hay, la habrá o vendrá. Bien, el sentido común trasladado al ámbito en el que nos movemos, de la contratación seriada, no es otra cosa que la interpretación extensiva de la normativa. En el caso concreto que nos ocupa, efectivamente, como ya se ha dicho antes, no es que no contemos con normativa nacional, la contamos. De hecho, la directiva prácticamente aporta poco. Ahora tocaré un par de aspectos que, si acaso, puedan ser algo más novedosos, pero no altera mucho. Hay normativa. Lo que ocurre es que está tan dispersa en los distintos cuerpos legislativos, artículos 11 al 15 de la LEC, 221 y 519 de la LEC, Ley de Consumidores y Usuarios, Ley de Condiciones Generales de Contratación, y además de forma tan parcheada y tan superpuesta, que da lugar a una interpretación realmente muy contradictoria entre unos órganos judiciales y otros, y en definitiva se traduce, como ya se ha dicho aquí por los anteriores ponentes, en una falta de eficacia manifiesta en que el resultado de una acción colectiva sea, tanto en el tiempo como en los efectos, el que sería deseable. Si la acción típica colectiva convendremos que es la de cesación, todos entenderemos también que una asociación de consumidores, la acción judicial por excelencia, que está obligada a interponer para defender judicialmente, cuando no ha sido posible extrajudicialmente resolver un problema determinado que afecte a una colectividad, es sin duda la acción colectiva. Pero claro, las armas con las que contamos para ello son o han venido siendo hasta ahora francamente lamentables, y insisto, con una cantidad de obstáculos procesales que hemos tenido que sufrir todos aquellos que de alguna forma hemos llevado, estamos llevando acciones colectivas realmente innumerables, y que yo no voy a perder mucho tiempo en explicarles, porque efectivamente lo que de alguna manera se trata, aunque el fiscal
Fernando Santos lo decía, vamos a decir lo que ha pasado. Yo creo que es más positivo centrarnos en dónde estamos y a dónde queremos ir, porque realmente lo que hay que hacer es intentar avanzar. Y si bien la directiva, como digo, no establece nada mucho nuevo, sí que es un momento ideal para ir aprovechando la transposición de la directiva fundamentalmente, y lo digo ya, lo ha comentado antes ya el presidente de ADICAD, Manuel Pardos, una auténtica ley de acción colectiva, una ley que refunda todos esos preceptos diseminados por la ley, que están superpuestos unos con otros, y donde de verdad acabemos con las discrepancias, o con los enfrentamientos, o con las opiniones contradictorias entre unos órganos judiciales y otros. Puedo enumerarle aquí las innumerables excepciones procesales que se nos han planteado en acciones colectivas, la mayoría desestimadas, pero algunas estimadas, lo cual crea o causa un daño enorme a cualquier pretensión. Puedo citarles, por ejemplo, la conocida macrodemanda de cláusula suelo llevada a cabo por ADICAE, que después de 10 años, y aun cuando en segunda instancia se ha estimado íntegramente las pretensiones de la acción, pero llevamos ya 10 años y estamos aún pendientes de que se admitan a trámite o no en el Tribunal Supremo los más de 20 recursos de casación interpuestos por otras tantas entidades financieras. Esto no se puede asumir, esto no puede seguir así, no pueden haber 9.000, 10.000, 15.000 consumidores 10 años esperando a que se les dé su derecho. En febrero de 2019, igualmente, ADICAE interpuso hasta 107 demandas colectivas en materia de gastos hipotecarios, una por cada entidad financiera, y la verdad es que las resoluciones que estamos obteniendo son de los más variopintas, cuando las demandas son prácticamente las mismas, con muy ligeras diferencias, desde las que están estimadas íntegramente conforme al suplico planteado, hasta las que no llegan ni a ser ni admitidas a trámite porque, bueno, pues indebida acumulación de acciones entre la cesación y reparación, sorprendentes excepciones de ausencia de competencia objetiva por parte del juzgado mercantil para entender una acción colectiva de cesación, falta de competencia territorial, indebida acumulación de acciones, llamamiento sí, llamamiento no, prejudicialidad civil, cosa juzgada, litipendencia, en fin. No les quiero cansar. Sí decirles que la directiva toca, bajo mi punto de vista, o me voy a detener en dos aspectos, aparte de la entidad habilitada, a las que muy rápidamente me referiré, que para mí son fundamentales para la agilización de la tramitación futura de las acciones colectivas o de representación. Además de lo que ya ha citado el fiscal Fernando Santos, de la necesaria creación de unos tribunales, no digo especializados, específicos, para entender solamente de este tipo de acciones, que cuando entre en un juzgado mercantil una acción colectiva, el funcionario, el del negociador que le toque no se dé baja, o que el LAC o el propio titular del juzgado tenga la intención de quitársela de en medio, y permítanme la expresión, o de incluso también darse de baja. ¿Cuáles son estas dos cuestiones que yo entiendo que pueden favorecer enormemente la tramitación mucho más ágil de una acción de representación o colectiva en lo que sí? Bueno, pues en primer lugar, el que se vede a los propios consumidores de manera individual el intervenir procesalmente en el procedimiento. Hasta ahora, y aún ahora, pueden personarse. Imagínense ustedes lo que es una acción colectiva con 15.000 personas, de las que solamente 1.000 o 500 pretendan con su abogado y procurador plantear recursos, medios de prueba, lo que da pie a que a su vez presenten recursos contra esas proposiciones las entidades bancarias. Es el paraíso para el predisponente, el paraíso. Esto no puede ser, es decir, el consumidor puede ir, permítame la expresión, un poco burda, como mirón, interesado, es decir, adherido simple a esa acción que es la entidad habilitada la que tiene que llevar en todo momento el timón, porque si no es ingobernable un procedimiento de este tipo. Y en segundo lugar, se ha comentado ya por el ponente anterior, de alguna manera, es fundamental que no se exija a la entidad habilitada la determinación exhaustiva de todos y cada uno de los afectados. Ustedes saben lo que es intentar identificar por parte de una asociación de consumidores a 6 millones de posibles afectados, y no solamente eso, sino notificarles qué tipo de acción se pretende interponer. Si llegamos al absurdo de que se exija un grado de cumplimiento tan riguroso para poder interponer una acción colectiva, además como requisito de procedibilidad y de admisibilidad de esa demanda, no tendremos nada de ningún modo.
La propia directiva dice que no es necesario, no va a ser necesario identificar, muchísimo menos a todos los afectados. Si una asociación de consumidores que ejercita una acción de cesación que efectivamente va a tener un efecto erga omnes, puede a la vez presentar a sus propios asociados, mire usted, aquí le traigo 20 afectados, 50, 1000 afectados, los tengo identificados, están determinados. Para esto la sentencia ya debe de determinar los efectos de la demanda. Bien, avanzo muy rápidamente. Entidades habilitadas. 2 minutos, Javier, ¿vale? Sí, bien, entidades habilitadas, muy rápidamente. Parece que, bueno, se discute el por qué restringir la legitimación activa, como parece que hace la directiva, solamente a asociaciones de consumidores y a organismos públicos de consumo. Bien, para mí esto no se dice que puede violentar la competencia, para mí en absoluto, no estoy de acuerdo. Creo que la seguridad jurídica impone precisamente esto, y no solo eso, sino no todas las entidades, no todas las asociaciones de consumidores, sino solamente aquellas que tengan la suficiente experiencia, sin heladura, que pertenezcan, por ejemplo, que sean un órgano representativo a nivel nacional y que pertenezcan cuando menos al Consejo de Consumidores y Usuarios. Esto es lo que podrá dar, en todo caso, seguridad. No me voy a detener mucho más porque no tengo más tiempo, voy a ir terminando. Habría que hablar de financiación, habría que hablar de muchas cosas, en tan poco tiempo no da tiempo. Sí quiero decir que, como ya se ha dicho, tenemos 2 años para transponer la directiva, estamos trabajando en una ley, como ya se ha adelantado, de acción colectiva, pero lo importante es que faltan 2 años para transponerla. Y mientras que hacemos, seguimos al tran-tran, seguimos dándonos de bruces con los juzgados, no hacemos nada. Miren ustedes, la directiva ya está aprobada, ya está en vigor. Acogiendo el criterio de la sentencia relativamente reciente, conocida del caso de Bogavia, aprovecho para felicitar al compañero Eduardo Ribón, del juzgado del mercantil número 1 de Madrid, de 25 de enero. Conforme a lo que indica esta sentencia, las disposiciones de derecho nacional que ya tenemos actualmente deben ser vistas a la luz de esa directiva. Interpretación extensiva del precepto con arreglo a la luz de la directiva. Textualmente, lo dice la sentencia, ello alcanza la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en su caso, una jurisprudencia ya establecida si ésta se basa en una interpretación del derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva. Sentencia 17 de abril 2018 en Herbert. En definitiva, empezaba ya voy terminando, mi exposición diciendo que sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores. Diré que sin acción colectiva tampoco hay transparencia ni para la sociedad ni para los consumidores. Y termino simplemente con un emotivo recuerdo a un compañero fallecido hace unos meses del equipo jurídico de la ICAE, José Manuel Rodríguez Gómez, quien precisamente pues nos dejó cuando estaba preparando un recurso de apelación, entre otras tareas, contra una sentencia estimatoria parcial en una acción colectiva. En su memoria y en el de otros muchos compañeros y juristas que se han dedicado a la defensa de los consumidores, les garantizo que vamos a seguir adelante hasta donde nos dejen, hasta donde nos aguante la fuerza. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Javier. Ya vamos a dar paso a don Juan, el último ponente, para que don Juan nos explique un poco los requisitos de admisión a trámite y los sistemas de coordinación de las acciones incoadas. Vale, le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias a los organizadores. Me sumo a los agradecimientos que ya previamente se han realizado por darme la oportunidad de hablar de un tema que me es tan querido como el tema de las acciones colectivas. Ya en el año 2000, cuando empecé a trabajar con el texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues francamente me enfrenté a ello y me enfrenté con ilusión, consciente de que el Estado, el país, necesitaba una regulación de las acciones colectivas. Y vi los problemas, y efectivamente esos problemas en la regulación estaban, pero celebré, y yo creo que celebramos todos, la valiente apuesta de nuestro legislador por introducir una regulación, y además una regulación que podríamos considerar que era una apuesta potente, una apuesta muy decidida por un sistema de acciones colectivas. 20 años más tarde, la verdad es que ha llovido mucho y ha llovido mal, podríamos decir, y cuando más necesitamos un sistema adecuado y correcto de acciones colectivas, me doy cuenta, o no, creo que nos estamos dando cuenta todos, porque estoy viendo también las intervenciones de la mesa, de que nuestro sistema deja mucho que desear. De manera que yo quiero comenzar hablando ahora de la directiva, dándole la bienvenida, porque siendo, es cierto, como decía Teresa, una directiva de mínimos, desde mi punto de vista es la primera vez que en el ámbito de la legislación de consumidores
la Unión Europea empieza a hacer cosas razonables. Hasta ahora la Unión Europea huía absolutamente de un sistema serio de acciones colectivas en esta ocasión, aunque sea, digo, una legislación de mínimos que deja a los estados el desarrollo, empieza al menos a apostar, me parece a mí, por algo razonable. Bien, y creo que tenemos que dar la bienvenida a esta regulación porque nos va a permitir, creo, si la transposición se hace bien y en un plazo razonable, nos va a permitir minimizar averías o hacer frente a las averías que tiene nuestro sistema. He elegido hablar de dos cuestiones esenciales, el sistema de admisión a trámite y la coordinación, porque creo que es precisamente son las dos cuestiones que plantean unos mayores problemas. Y creo que además la directiva nos pueden ayudar a resolver esos problemas. Si hay que acudir a un símil, yo tengo la impresión de que nuestro sistema tiene el motor de un camión y las ruedas de una bicicleta. Y por eso nos está pasando que a la hora de llegar en este momento no nos está dando la respuesta que era de esperar. Bien, la directiva yo creo que nos va a ayudar a intentar resolver esos problemas. Y vamos allá, sin más, a centrarnos en el primero de ellos, el sistema de admisión. Si miramos el texto articulado de la directiva, veremos que no hay absolutamente nada que tenga que ver con el sistema de admisión. Si nos vamos, en cambio, a los considerandos, sí que prestamos atención primero al considerando 49, ahí vemos una gran nota que nuestro legislador debería tomar nota de ella para introducir. El gran déficit que tiene nuestro sistema es que no define qué es una acción colectiva. De manera que, ¿quién ha decidido cuándo se ejercita una acción colectiva y qué es una acción colectiva? Pues han sido los operadores. Y los operadores no han tenido referencias legislativas para decidir cuándo hay o no una acción colectiva, lo cual en el sistema americano del que copiamos nuestro sistema no es así. Lo copiamos mal nuestro sistema. Bien, pues ¿qué nos dice la directiva en el fundamento 49? Dice, el órgano jurisdiccional debe comprobar en la fase más temprana posible si el asunto es apto. Si el asunto es apto. Esto los americanos lo llaman también ese juicio, que es, obviamente, no es un juicio formal que es el secretario, sino que, como decía antes Paco Peláez, lo debe llevar a cabo el juez y donde tiene que juzgar, entre otras cosas, la más importante, la homogeneidad. Es decir, que las pretensiones individuales que integran esa acción colectiva son entre sí homogéneas, son aptas para ser acumulables. Si realmente en España hubiéramos tenido una regulación sensata y este presupuesto lo hubiéramos tenido incorporado, nos habríamos evitado fracasos tan importantes como los que se han producido en el ámbito de las acciones, condiciones generales que tienen que ver con la transparencia. La transparencia no es homogeneizable, la transparencia es una suma de situaciones individuales que no es susceptible de ser enjuiciada de manera colectiva. Y en cambio hemos tenido acciones colectivas sin transparencia, eso sí, cuando luego hemos intentado sacar las consecuencias oportunas y ver si de verdad es una acción colectiva a la hora de determinar los efectos, hemos tenido que recular y decir, sí, es una acción colectiva, pero efectos no. Pues entonces, ¿en qué ha quedado esa acción colectiva? En nada. Ese es el gran fracaso de nuestra acción colectiva por no definir cuáles son los requisitos de la misma. Bien, la segunda cuestión a la que me quiero enfrentar ahora es el sistema de coordinación. Esta es la parte más importante también a la hora de definir qué es una acción colectiva. En cuanto al sistema de coordinación, en nuestra ley de enjuiciamiento civil, la clave de bóveda está en el 222, cuando define los efectos de cosa juzgada en la acción colectiva. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la doctrina mayoritaria, lo que dice nuestro legislador es que la acción colectiva hace cosa juzgada para todos los consumidores, para todos los que están incluidos dentro del grupo de afectados en la misma. Bien, luego empezó el Tribunal Supremo, luego vino la jurisprudencia, como diría el chiste aquel, luego vino la jurisprudencia y empezó a decir que, hombre, cosa juzgada del todo no, presunción de cosa juzgada. Bien, ya hemos roto el sistema de acción colectiva, que ya no ha quedado en nada. Bien, ¿qué nos dice
la directiva en este punto. Aquí sí, la directiva en el texto articulado, particularmente en el artículo 9. La directiva parte de la idea de que una acción colectiva forzosamente tiene que afectar a los afectados, perdón, a aquellos que están bajo su paraguas, bajo su amparo. Ahora bien, lo que hay que hacer, y en esto remite al legislador nacional, lo que hay que hacer es determinar cuál es el sistema de afectación. Y como decía antes Teresa, ese sistema de afectación puede ser de dos tipos. Que tiene que definir el legislador un sistema de opt-in, en los que los afectados optan por subirse al tren, o de opt-out, en que los afectados deciden excluirse del tren. Pero en definitiva, en uno y en otro sistema habrá afectación para todos los que están definidos dentro de la acción colectiva, sea a través de ese sistema de opt-in, en cuyo caso la afectación será solo a los que se han subido al tren, y en el otro será a todos, salvo aquellos que se hayan bajado del tren. ¿Cuál es el problema de nuestro ordenamiento? Que optó por un sistema opt-out, pero sin regular la opción. Esto es una barbaridad. Bien, lo que nos dice la directiva ahora es que efectivamente el legislador nacional debe optar por un sistema opt-out. Ahora bien, lo que dice a continuación, esto es lo que nuestro legislador no ha hecho y lo que ha hecho que fracase nuestro sistema, es cómo se regula la opción. La opción hay que ejercitarla, nos dice la directiva, dentro del propio procedimiento, pero el legislador tiene la carga de establecer cuáles son los plazos para que los afectados, sea dentro de un sistema de opt-in o de opt-out, puedan subirse o bajarse del tren según les convenga. Mientras esto no se regule, nuestro sistema sigue desmantelado completamente como está ahora, sin saber realmente para qué sirve una acción colectiva y, por tanto, necesitamos urgentemente que el legislador nos lo repare, nos acuda, se lea simplemente la exposición de motivos de la directiva y aprenderá lo que es una acción colectiva y nos introducirá estas dos reformas que son fundamentales para que nuestro sistema pueda empezar a funcionar. Bien, finalizo ya meramente con una referencia a que no sé por dónde van los tiros del Ministerio, pero lo que veo por el proyecto de reforma que circula por ahí me sorprende y me preocupa. Con esa idea del pleito testigo, que es la impostación del procedimiento administrativo, que yo no sé a quién nos viene a decir aquí, porque al final nos traerá más confusión. Yo creo que es una improvisación que no tiene ningún sentido y que mejor sería prescindir y regular, como Dios manda, el sistema de acciones colectivas, porque lo necesitamos. El país no puede soportar una carga de tantas acciones individuales sin un recurso colectivo adecuado, y el recurso colectivo hay que regularlo bien porque tiene que funcionar. Aquí no está solamente el interés de los consumidores, está también el interés del Estado en que la carga de la Administración de Justicia sea razonable. Nada más y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, don Juan, muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestras charlas, por vuestras exposiciones y nada, damos ya por terminada esta sesión. Agradecer a la gente que se ha quedado escuchándonos hasta el final y ahora se dará paso a la siguiente o al cierre del Congreso. ¿Vale? Muchísimas gracias.